En esta oportunidad vamos a conversar y a comentar sobre las teorías de Jacques Lacan, psicoanalista post-freudiano francés, y vamos a comentar algunos de sus textos y posturas, ¿cierto?, a través de textos como El estadio del espejo, La carta robada. También vamos a comentar sobre el otro y el con minúsculas, ¿cierto?, y el gran otro que hablaba Lacan. También el lenguaje como estructurante de la persona con significante y significado. Para empezar, vamos a comentar El estadio del espejo. Aquí Lacan dice que el yo no nace armado, sino que se forma cuando el niño se identifica con una imagen externa, esa imagen que él ve desde pequeño en el espejo. Esa imagen que el bebé ve le da una sensación de unidad a su imagen, ¿verdad? Aunque internamente todavía esté descoordinado. El bebé en el espejo se ve entero, ¿ya? Pero todavía no domina su cuerpo. Entonces él, al ver su imagen en el espejo, en la parte externa, ¿cierto?, se alegra porque esa imagen le muestra una unidad que aún él no tiene completamente. Entonces aquí los conceptos claves en este texto es el yo, la imagen, la identificación, la alienación, el registro imaginario o el yo ideal que ve en el espejo. Para Lacan, el yo se constituye a partir de una identificación imaginaria con una imagen externa. Por eso el yo no es una esencia autónoma, sino más bien una construcción alienada, desde afuera, desde la visión del otro. En el texto, por ejemplo, La carta robada, la idea central aquí es que el sujeto no controla realmente, o sea, completamente el lenguaje, más bien queda ubicado dentro de una red simbólica. Aquí la carta funciona como un significante. No importa tanto qué dice, sino qué lugar ocupa y cómo organiza a los personajes. Por ejemplo, una palabra como problemático, inteligente o débil puede marcar la identidad de alguien. No porque sea una verdad absoluta, sino más bien porque empieza a ordenar cómo esa persona se ve y cómo los otros la tratan. Aquí en este texto los conceptos claves son significante, orden simbólico, lenguaje, sujeto, posición, inconsciente estructurado como lenguaje. En La carta robada, Lacan muestra que el sujeto está determinado por el orden simbólico. Los significantes aquí en este texto, en este cuento literario, circulan y ubican a cada sujeto como en una posición. La diferencia básica sería que en el estadio del espejo, explica la formación de un yo imaginario mediante una imagen. Aquí se explica la constitución del sujeto simbólico mediante el lenguaje, ¿ya? El sujeto no se constituye desde dentro de sí mismo, sino desde el exterior, primero como imagen y luego como lenguaje. Entonces, Jacques Lacan, especialmente en su idea de que el sujeto humano no se entiende solo desde sus emociones internas, sino que se entiende desde el lenguaje, desde la imagen y la relación con el otro. Esa es la idea principal. Lacan también vuelve un poquito a Freud, no repitiendo las mismas ideas o teorías que planteaba Freud, sino más bien destacando algo central. El psicoanálisis, en el psicoanálisis un terapeuta no escucha solo síntomas, conductas o diagnósticos, sino que siempre está escuchando ¿qué cosa? Palabras, frases, silencios, repeticiones y significantes que muestran algo inconsciente. Entonces, la regla fundamental del psicoanálisis sería cierto que el paciente hable sin censura. En realidad nadie puede decirlo todo, obviamente, pero siempre el psicoterapeuta debe seleccionar, ordenar, esconder, ¿cierto? O sea, buscar lo que está escondido. Por ejemplo, si en terapia te dicen, cuéntame tú quién eres, probablemente el paciente empiece a dar su nombre, su edad, su ocupación, o lo que otros dicen de él en realidad. Pero eso no agota en realidad lo que es, o la definición de quién es él verdaderamente. Entonces, para Lacan, cuando hablamos, también mostramos una falta. Nunca podemos decir completamente quiénes somos. ¿Por qué razón? Porque al describirnos, nosotros siempre lo vamos a hacer desde la percepción de los otros, ya, porque los otros fueron los que a nosotros nos dieron esa identidad o nos dieron una posición.
La pregunta entonces es muy importante. Si una persona se describe diciendo, por ejemplo, mi familia dice que soy simpático, por ejemplo, o simpática, o mis amigos dicen que soy responsable, ¿eso está mal? No necesariamente, porque puede servir para saber cómo la persona cree que los otros la ven a él. Pero también puede mostrar que su identidad depende demasiado de la mirada ajena. Por ejemplo, si alguien solo puede decir quién es usando frases de otro, puede que esté muy sostenido por la aprobación externa o dependa de eso. Y ahí el terapeuta debiera preguntar, por ejemplo, ¿y tú qué piensas de ti? ¿Eso lo sientes propio o lo repites porque los otros te lo dicen? El síntoma que hace referencia a Lacan, como la palabra que falta, ¿cierto? Ocuparía aquí el síntoma en lugar de una palabra que no pudo decirse. Es decir, el síntoma aparecería cuando algo no pudo ser elaborado, nombrado, simbolizado. Por ejemplo, una persona sufre una agresión y luego no puede salir de la casa. El síntoma no es solo miedo a salir. Puede ser la forma en que el cuerpo y la mente expresan algo que no pudo ponerse en palabras. Vulnerabilidad, terror, indefensión, rabia, impotencia. Por eso, en terapia, no basta con eliminar el síntoma, sino que Lacan afirma que hay que entender qué historia, qué conflicto o qué palabra no dicha está detrás de ese síntoma. ¿Ya? Lacan menciona o hace alusión a la falta. La falta dice que es constitutiva. Esto quiere decir que el ser humano nunca está completo del todo. Siempre hay algo que falta, algo que no puede decirse completamente, algo que se escapa. Esto se relaciona con la idea de Freud y el malestar obviamente de la cultura. Para vivir en sociedad debemos nosotros recordar que Freud decía que había que renunciar a ciertos impulsos, que no podemos hacer todo lo que queremos, entrar en la cultura, que es lo que implicaba aceptar límites, normas, prohibiciones. Por ejemplo, un niño debe renunciar a la madre como objeto absoluto del deseo y aceptar la ley, ¿verdad? Ese es en el complejo de Edipo. Aceptar la norma y el límite. Y esa renuncia permite entrar a qué cosa, a un mundo social, un mundo externo, a tener contacto con la realidad y las normas. Entonces, Lacan afirma que el lenguaje es muy importante porque el lenguaje nos estructura. Esta es una idea muy central de Jacques Lacan, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que el inconsciente no aparece solo como emociones confusas, sino que aparece el inconsciente, ¿cierto?, como palabras, repeticiones, frases, lapsus, silencios, nombres y significantes que marcan al sujeto. Entonces aquí podemos ver que un poco repite o retoma un poquito la idea de Sigmund Freud. Por ejemplo, una persona que toda la vida fue llamada problemática, esa palabra problemática asignada a una persona puede terminar organizando su identidad desde ese significante, porque no es que sea realmente problemática la persona, sino porque esa palabra lo ubicó en ese lugar o en esa posición, ¿ya? Entonces, Jacques Lacan habla mucho del significante y significado, que lo toma un poquito enlazado con la idea de las teorías, ¿cierto?, de Saussure desde la lingüística. Él dice que el significante es la palabra forma sonora escrita, ¿ya? Los fonemas, lo que escuchamos, y el significado es el sentido que tiene esa palabra o que tiene para alguien. Ejemplo, si supongamos, imaginemos en una consulta, un terapeuta le pregunta a una persona la palabra hogar, que es un significante, pero su significado puede cambiar según la persona, ¿ya? Según la posición que tenga la persona de la palabra hogar. Para alguien, por ejemplo, puede significar amor, familia, refugio, y para otra puede significar conflicto, miedo, abandono, vacío, ¿cierto? Por eso en clínica no se debe asumir, si el paciente dice mi casa era un infierno, el terapeuta no puede interpretar esa frase de inmediato, inmediatamente darle un diagnóstico, interpretarla a la primera, sino que debería preguntar ¿qué significa infierno para ti? ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué pasaba ahí? Y así va encontrándole un significado desde la posición que le da el paciente.
Algo muy importante en Lacan es la fidelidad al texto del paciente. Lacan hablaba de que el terapeuta debe ser fiel a las palabras del paciente. No debe traducirlas rápidamente a sus propias ideas ni imponer significados. Por ejemplo, a la consulta perfectamente pudiese llegar una paciente bulímica que dice, entre medio de la conversa, ¿cierto?, y de la transferencia, puede hablar de que mi padre se traga mi vida. Ya esa frase importante habría que interpretarla, analizarla, ya que sería clave porque aparece el significante tragar. Y en un paciente con bulimia, ese significante puede tener mucho peso clínico, ¿ya? Pero el terapeuta no debe asumir entonces automáticamente algo. Debe explorar qué significa ese significante, digamos, en el paciente, en la posición del paciente. Para, por ejemplo, para que, significa, en este caso podría ser que para la paciente con bulimia signifique que el padre se trague su vida. Y ahí estaría como el conflicto, tal vez. Otro gran concepto que manifiesta Freud en sus teorías es el otro y el gran otro. El otro, con minúscula, es que Lacan se refiere al semejante, es decir, otra persona concreta, como el que está al lado, como la madre concreta, el padre, un amigo, un compañero. Y también habla del gran otro, que es más complejo. Para Lacan, el gran otro, esa pequeña frase representa el lugar del lenguaje. Es decir, representa la ley, la cultura, las expectativas familiares y sociales que existían antes de que uno naciera. Como por ejemplo hacer alusión de que antes de nacer un niño ya puede estar cargado de expectativas. Será el orgullo de la familia, será el reemplazo del hermano que murió, será quien salve a la familia. Ese niño no parte desde cero en su vida, sino que desde un lugar simbólico que otros ya preparan para él. Entonces también aquí Jacques Lacan retoma, como dije, un poco a Freud. No rechaza completamente a Freud, sino que más bien lo relee, ¿ya? Freud ya había mostrado la importancia de la palabra mediante lo que ella llamaba en su terapia la asociación libre, ¿ya? Hablaba de los lapsus, de los sueños y los actos fallidos como un poco de la represión guardada en el inconsciente, ¿cierto? Pero Lacan dice que después del freudismo, muchos autores se alejaron demasiado del lenguaje, enfocándose netamente o más bien en el yo, en el ambiente, ¿cierto? En la conducta o la adaptación, el self, qué sé yo. Entonces Lacan, ¿qué es lo que propone? Propone volver a Freud, pero poniendo al centro esta idea, el sujeto se revela ¿dónde? En su discurso, ¿ya? Lacan también hace una crítica a la psicología del yo, ¿ya? Critica un poco la psicología del yo porque según él se enfoca demasiado en adaptar al sujeto, fortalecer el yo, eliminar síntomas. Para Lacan eso puede ser superficial. Si no se trabaja el conflicto inconsciente. Por ejemplo, si una persona tiene crisis de ansiedad, no basta solo con enseñarle técnicas para calmarse, a respirar y qué sé yo. Eso lo puede ayudar, claro, sin duda, pero desde Lacan habría que preguntar ¿qué dice esa ansiedad? ¿Qué conflicto aparece ahí? ¿Qué palabra falta? ¿Qué significante se repite en esta terapia? ¿Qué palabra? ¿Por qué razón? Porque lo simbólico para él es muy importante. Para Lacan, entonces, el sujeto no se entiende solo por lo que siente o por cómo se comporta, sino por cómo está atravesado por el lenguaje, por la mirada del otro y por los significantes que lo marcaron, ¿ya? Entonces Lacan plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿ya? Como un lenguaje, y por eso en clínica el analista debe escuchar con fidelidad el discurso del paciente, atendiendo a los significantes que organizan su subjetividad. Es decir, debe estar atento a muchos significantes que pueden tener distintos significados de acuerdo a la posición que tenga el paciente dentro de la organización subjetiva. Si nos ponemos a pensar, Lacan habla del sujeto
que se constituye por el lenguaje. El sujeto se constituye por el lenguaje, por la mirada del otro y por los significantes que recibe. Lacan, sin palabra no hay sujeto, ¿ya? Esto significa que no nacemos con una identidad completamente hecha, sino que vamos siendo nombrados, vamos siendo hablados, vamos siendo ubicados por otros. Si a un niño le dicen repetidamente torpe, con esa palabra, escuchen la palabra significante, torpe, problemático, inteligente, el mayor, la única mujer, el flojo, ya lo estamos etiquetando con significantes. Esas palabras pueden convertirse en significantes que organizan cómo se mira hacia sí mismo. ¿Ya? No es algo tonto o menor decirle a un niño eres torpe. Para Lacan esa palabra puede marcarlo a él. El niño puede empezar a vivir desde ese lugar, desde esa posición que le asignó ese significante, esa palabra desde afuera, ¿ya? Entonces eso de ser torpe, todo se me cae, no soy capaz, puede vivirlo así porque le asignaron a él o tanto decirle que era torpe, tonto, lo vive porque lo posiciona en ese lugar. Y ahí vemos cómo el lenguaje no solo describe, sino también puede construir identidad, ¿ya? Un significante es una palabra o una marca que ocupa un lugar importante en la historia del sujeto. No es cualquier palabra, sino una palabra que se repite, pesa y organiza la forma en que alguien se entiende. Por ejemplo, fracaso. Si un paciente repite, soy un fracaso, soy un fracasado, fracaso en todo, mis relaciones fracasan, el terapeuta no puede pasar rápido por encima de lo que expresó, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la persona se vive desde el lugar del fracaso en ese caso, ¿cierto? Otro ejemplo sería, por ejemplo, hija única. Esa frase no significa lo mismo para todos. Para alguien puede significar soy protegida, para otra persona todos esperan mucho de mí, para otro puede ser un peso, ¿cierto? De una posición de que estoy sola. Por eso el terapeuta pregunta, ¿qué significa para ti ser hija única? ¿Ya? Nunca hay que quedarse con la primera lectura o lo que se escucha e interpretarlo inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque Lacan tiene un pensamiento muy fijo en su teoría de que el discurso posiciona al sujeto. Lacan diría que no solo importa lo que la persona cuenta, sino desde dónde lo cuenta, desde qué posición. Una persona puede hablar siempre desde el lugar de víctima, desde el lugar de culpable, desde el lugar de salvadora, desde el lugar de líder, desde el lugar de delincuente, de malo, un lugar del fracaso o desde el lugar de la autosuficiencia. Por ejemplo, alguien puede decir, a mí siempre me abandonan. Y esa frase no solo informa una experiencia, sino también muestra una posición subjetiva frente al vínculo. En el trabajo clínico, Lacan dice que siempre hay que escuchar cómo esas frases se repiten, de dónde vienen y a qué lugar le dan al sujeto. Eso es lo que hay que interpretar. Entonces, a partir de este lenguaje o discurso que posiciona al sujeto, Lacan habla de la alienación al lenguaje. ¿Qué significa eso? Que la teoría de Lacan es que dice que estamos alienados al lenguaje, porque no podemos construirnos fuera de él. Creemos que somos completamente independientes, pero en realidad nuestra identidad se arma con palabras, con expectativas, ya sea ya desde el principio con un nombre, con mandatos, discursos que vienen de otros. Alguien que estudia psicología porque siempre le dijeron, por ejemplo, que yo sabía escuchar. Entonces la pregunta lacaniana sería, ¿ese deseo es tuyo o viene del deseo de otra persona? No significa que esté mal estudiar psicología, pero sino que hay que preguntarse desde dónde nace ese deseo, desde dónde te posiciona, desde afuera, desde adentro, desde el deseo de otra persona, etc. Y finalmente, Jacques Lacan habla de los 3 registros. Los 3 registros que serían de donde nos posiciona mentalmente o psicológicamente, que habla del registro lo imaginario, lo simbólico y lo real. Dentro de lo imaginario, Lacan dice que tiene que ver con la imagen, ¿ya? El yo, ya como la identificación y cómo nos mostramos. Aquí, en el imaginario, entra el estadio del espejo, donde el niño, ya habíamos dicho anteriormente, se reconoce en una imagen completa pero externa, aunque inmediatamente todavía vive descoordinado.
Esa imagen le da unidad, pero también lo alinea porque se identifica, lo alinea con algo que no es él, o sea, lo alinea con una imagen externa, con algo externo. A eso se refiere lo imaginario. Y lo simbólico tiene que ver con el lenguaje, con las normas, los significantes, el lugar que ocupamos en la cultura, por ejemplo, ser hija mayor, ya te da una posición dentro de la familia, de la sociedad, de la cultura. El único hombre, la más responsable, el niño problema de la familia, son lugares simbólicos acompañados con lenguaje, ¿verdad? Y por último, el último registro es lo real. Lo real es muy complicado, dice Lacan, porque es lo que no puede ser completamente dicho ni representado. O sea, es aquello que desborda el lenguaje. Es decir, por ejemplo, claramente un trauma, una muerte, una experiencia extrema frente a la cual uno dice, oh, no tengo palabras para decir esto. Y eso sería la irrupción o el choque de lo real. Finalmente, los conceptos muy importantes que también plantea en su teoría Jacques Lacan es el otro y el gran otro. El otro, como pequeñito, ¿cierto?, o con minúscula, se refiere al semejante. Ya lo habíamos dicho anteriormente, como el que está al lado, los que nos rodean. La madre, el padre, el terapeuta, una compañera, una pareja. Es la persona concreta con la que me relaciono. Y el gran otro, con mayúscula, no es una persona, sino que es el lugar que te da el lenguaje, ¿ya? Es la ley, la cultura, los mandatos, las normas, las expectativas que existían antes de mí, en el mundo estructurado, ¿cierto? La cultura. Por ejemplo, antes de que un niño nazca, ya puede haber un discurso sobre él. Él será el orgullo de la familia. Él ojalá que sea hombre. Él viene a salvarnos, tiene que salvarnos. Será como su padre. El gran otro ya lo espera con un lugar que le va a asignar. El gran otro es el lenguaje. Y el otro, así simple, es las personas que te rodean, que están al lado tuyo, concretas, con las que me relaciono. Lacan entonces dice que el sujeto no se constituye solo desde su interior, sino que se constituye y se identifica, ¿cierto? Se forma el yo desde el lenguaje, desde el otro, en el estadio del espejo, ¿cierto? Y los significantes que reciben o lo ubican en una posición subjetiva. Por eso en clínica lacaniana se escucha con especial atención las palabras que se repiten en el discurso del paciente. El objetivo es que se deben interpretar aquellas palabras porque son subjetivas y le da una posición y no tiene un significado único, sino que para cada persona puede tener un significado distinto. Entonces, el sujeto está constituido por el lenguaje, no nacemos completamente hechos, nuestra identidad se forma mediante palabras, significantes, discursos, expectativas y relaciones con los otros. Los significantes o un significante es una palabra que marca al sujeto y organiza su identidad. Y por último, decir que el gran otro, que el sujeto está alienado al lenguaje. Eso quiere decir entonces que creemos ser totalmente independientes, pero en realidad nuestra identidad se construye desde las palabras que provienen de los discursos de los otros. ¿Ya? Eso más que nada. Y el otro, y el gran otro, el gran otro no es una persona, sino que simplemente es la ley, la cultura, los mandatos, las normas, expectativas familiares, sociales, que antes de que nacemos ya nos están asignando con lenguaje ciertas posiciones, ciertas reglas, ciertas etiquetas, por decirlo de algún modo. Y para terminar entonces podríamos decir que Lacan invita, ¿cierto?, a los terapeutas a escuchar clínicamente, ¿ya? No se deben asumir significados, se debe preguntar qué significa para ti esas palabras, ese significante.
No se debe asumir directamente a la primera los significantes, sino que indagar, observar, escuchar. Porque cada significante tiene un significado distinto para cada sujeto.